Bueno, hoy un día más el Partido Socialista en Arcos de la Frontera hemos salido al mercadillo, hemos salido a la calle a pedir en esta última ocasión el voto para estos comicios del próximo domingo, los comicios que marcan las elecciones en el plano europeo. Pedirle a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arcos que por favor salgan y voten y hagan uso de esta fiesta democrática que tenemos el próximo domingo, que es necesario que se nos escuche la voz también en Arcos, que tenemos que marcar las políticas europeas que al fin y al cabo nos marcan las políticas también en nuestra ciudad y que, como ya se dijo la semana pasada, es importante que llenemos las urnas pues de votos rojos, de votos socialistas y que todos salgamos a participar de la fiesta. Pero hoy no quiero extenderme yo mucho más. Hoy nos acompaña mi compañera Ana Carrera, secretaria de Organización Provincial en Cádiz de los Socialistas Gaditanos, y va a ser ella la que os pida en esta última ocasión, en este último día, antes del día de reflexión, pues que por favor nos movilicemos y que llenemos los votos pues de las urnas de votos socialistas. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a los medios de comunicación. Hoy encaramos este último día de campaña electoral, lo hacemos yo diría que con un clásico en el Barato, para tener un contacto, como nos gusta a los socialistas, con los hombres y mujeres, con nuestros vecinos y vecinas, para trasladarles lo que ya venimos haciendo a lo largo de toda la campaña, que no es otra cosa que trasladarles cuáles son los motivos, cuáles son las razones por las que el próximo domingo, este domingo día 9, tenemos que acudir a votar. Y tenemos que hacerlo, bueno, pues conociendo cuáles son los dos modelos que pueden gobernar Europa, y yo les diría que hay algo que está muy claro. Tenemos un modelo del bloque de derecha y extrema derecha, que ya conocimos lo que, bueno, pues como son capaces de gestionar Europa cuando llega una crisis. Ya lo conocimos en la crisis anterior, donde, bueno, pues entendieron que lo importante era salvar a los bancos y abandonar a muchos ciudadanos a su suerte, quedándose mucha gente en el camino. En esta ocasión tenemos también, los ciudadanos hemos visto en nuestras propias casas otro modelo, otro ejemplo, que es, bueno, pues cuando gobierna la izquierda, cuando gobernamos los progresistas, los que tenemos muy claro que la prioridad, en este caso de Europa, para los que además somos unos convencidos de Europa, de que solo trabajando conjuntamente, haciéndolo juntos, bueno, pues podremos vivir en un estado mucho mejor. Hemos visto cómo en esta última crisis, gracias a, como digo, a ese gobierno europeo mucho más centrado, con la complicidad de un gobierno de España liderado por Pedro Sánchez, hemos salido de esta crisis, bueno, sin dejar a nadie atrás. Hemos salido de esta crisis con cuestiones básicas, yo diría que muy avanzadas. En primer lugar, bueno, pues hemos sido capaces de hacer de esa debilidad que nos trajo la pandemia y que todos vivimos en nuestras carnes, yo diría que una oportunidad. Y Pedro Sánchez se fue a Europa, consiguió que Europa fuese todavía más útil para los ciudadanos y ciudadanas, y consiguió una cantidad de fondos que nos ha permitido poner en marcha esos ERTE, de los que creo que nadie habíamos escuchado hablar en nuestra vida, y aprendimos tras la pandemia lo que eran los ERTE, que no ha sido otra cosa que proteger miles y miles de puestos de trabajo. Conocimos también, bueno, pues cómo era posible, gracias a esos fondos, subir el salario mínimo, cómo ha sido posible que a nuestros mayores le subamos las pensiones para que tengan unas pensiones dignas. Hemos conocido cómo es posible, gracias a un gobierno de izquierda, bueno, pues cómo tener un salario interprofesional pues mucho más digno, que ha subido hasta más de 400 euros en este último mandato. Y ahora nos jugamos algo importante. Creo que por primera vez el bloque de la derecha y la extrema derecha, que antes parecía muy alejado, pues por primera vez ese bloque está más unido que nunca, y por primera vez en Europa, gracias al avance de la ultraderecha en muchos países, nos podemos encontrar con un gobierno liderado por partidos de derecha y ultraderecha, que desde luego no van a tener entre sus prioridades ni defender la igualdad entre hombres y mujeres, porque nunca han sido nuestros aliados, nunca han estado del lado de que las mujeres sigamos avanzando en igualdad, en derechos. Tenemos el ejemplo en España, cada vez que se ha puesto en marcha una medida que beneficia a las mujeres, el Partido Popular y Vox han votado en contra. Por lo tanto, yo les pido en primer lugar a las mujeres, a mis vecinas, a las vecinas de Arcos, que el próximo domingo no nos se quede ninguna en casa. Nos costó mucho conseguir el voto, y esto, que es algo que parece que hemos dicho en muchas ocasiones, creo que ahora está más en juego que nunca. No podemos permitir tener en Europa a gente
que desde luego pretende que sigamos siendo la mitad de la población con la mitad de derechos que el resto. No podemos permitir que todavía, realizando el mismo trabajo que muchos hombres, cobremos hasta 6.000 euros menos al año. Y es necesario que contemos en Europa con la complicidad de un gobierno, con el gobierno de Pedro Sánchez, que legisle un marco normativo que nos permita acabar con esa brecha salarial. Por lo que digo que las mujeres nos jugamos mucho más y somos las primeras que no tenemos que quedarnos el domingo en casa y que sin duda tenemos que elegir la papeleta de esos partidos, de los partidos de izquierda, por supuesto del Partido Socialista, porque es el voto útil este domingo, que tengamos claro que tenemos que seguir trabajando por seguir avanzando en derechos y en igualdad de oportunidades. Y quiero también hacer un llamamiento a los jóvenes, esos jóvenes que el Gobierno de España, gracias a Europa, ha sido capaz de poner en marcha ese bono de alquiler, esos recursos que ha transferido a las comunidades para el bono de alquiler, y que aquí en Andalucía el Partido Popular no solo ha tardado en ponerlo en marcha, lo ha hecho mal, lo ha hecho tarde, y todavía a día de hoy hay muchos jóvenes que no han tenido esa oportunidad. Necesitamos contar con gobiernos, desde luego, que sean sensibles a las dificultades por las que los jóvenes pasan. Gobiernos como el de Pedro Sánchez, como digo, que ha sido capaz de aumentar las becas, de derivar, como digo, estos recursos para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse en pueblos como Arco o en cualquiera de los municipios de la Sierra de Cádiz, teniendo oportunidades. Así es que el domingo, aquellos que penséis, aquellos que creáis que Europa nos viene lejos, quiero deciros que es todo lo contrario, que el 80% de las leyes que aprobamos en España provienen de normativa europea, y por eso es tan importante que en Europa legislemos de manera que pues los jóvenes, los mayores y la ciudadanía en general esté lo más protegida posible, porque solo de esta forma podremos blindar muchos de los derechos que tenemos. Así es que no nos queda más que en ese último día pediros el voto para el Partido Socialista, que seamos capaces de votar con la zurda, como somos los socialistas, y de garantizar y de blindar el avance para nuestros vecinos y vecinas. Tenemos la oportunidad de hacerlo entre todos y entre todas, y estoy convencida de que el domingo, una vez más, en Arco ganará el Partido Socialista.